a leer y vamos a meditar un momento en esta lectura. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora lea con atención, mire cómo dice: porque así como el cuerpo es uno, está hablando de nuestro cuerpo es uno y tiene muchos miembros, desde la cabeza hasta los pies, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y mire lo último, ponga la atención a lo último: así también Cristo. O sea que hay una parte espiritual de Cristo que está formada de muchos miembros, pero en su totalidad, en esa perfecta unidad, forman la realidad espiritual de Cristo. Mire que nos quedamos con la idea, con la realidad física de Cristo, ascendido a la diestra del Padre. La mayoría de los creyentes, iglesias, se quedan con esa realidad física de Cristo, de que está allá arriba, y es verdad, pero pasan por alto o ignoran una realidad espiritual de Cristo aquí en la tierra, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la iglesia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y siéntese. Gloria al Señor. Estuve meditando anoche en esta palabra, y qué bonito es, hermanos, cuando traemos una palabra fresca, una palabra especial para un día como hoy, para esta iglesia, en este lugar. Y yo voy a titular el mensaje de esta tarde: la unidad del cuerpo de Cristo. Repita conmigo: la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora ponga atención, porque la Biblia expresa eso. Aquí en 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dios de muchas maneras ha revelado la realidad espiritual de la iglesia en la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo ocupa muchas figuras para enseñarnos lo que es espiritualmente la iglesia. Y una de las tantas figuras que ocupa Dios para enseñarnos acerca de la iglesia es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una figura que expresa la realidad orgánica y corporativa de la iglesia. El cuerpo humano expresa perfectamente esta realidad espiritual de la iglesia como cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que Cristo tiene un cuerpo espiritual. ¿Se escuchó? La Biblia enseña que Cristo tiene un cuerpo espiritual, además del cuerpo físico que fue clavado en la cruz. Él tiene un cuerpo espiritual, y este cuerpo espiritual es la iglesia. Yo quiero que quede bien fijo en su conciencia y repita conmigo: Cristo tiene un cuerpo espiritual, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, no se les olvide, esto lo digo a manera de fundamento para que usted entienda el resto del mensaje. Cristo
tiene un cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual de Cristo es la iglesia. No se le olvide, por favor, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Nosotros somos el cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y así como el cuerpo humano tiene que estar unido para cumplir con su propósito de vida, así también la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo tiene que estar unido corporativamente para cumplir la función orgánica de la vida de Dios. Para entender la realidad espiritual de la iglesia como cuerpo de Cristo y su necesidad, porque usted debe de saber que es una necesidad de que la iglesia esté unida. Yo quiero en esta tarde que la iglesia Oasis de Esperanza agarre conciencia sobre la necesidad de estar unido como cuerpo de Cristo. Es importante que entendamos esto con madurez, con sabiduría y con discernimiento, que como iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, no podemos separarnos, no podemos dividirnos, tenemos que permanecer unidos, porque hay una poderosa realidad de por medio, y esa poderosa realidad de por medio es la vida de Dios. Por causa de la vida de Dios, la iglesia como cuerpo tiene que estar unida. Nuestro cuerpo físico, por causa de la vida que está en nuestra sangre, tiene que estar unido. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando se fractura, cuando se rompe, cuando se quiebra, cuando hay una herida grave? ¿Qué le sucede al cuerpo humano? Hay una hemorragia, un sangrado. Y si esa hemorragia es intensa por aquella fractura, por aquella herida, el cuerpo humano corre peligro de muerte. Así también la iglesia espiritualmente, cuando se divide, cuando se fractura, cuando se quiebra, cuando, hermano, se desmiembra, también corre peligro de muerte, porque la vida de Dios opera dentro del cuerpo, que es su iglesia. Fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay muerte. Usted debe de saber que fuera de la iglesia como cuerpo de Cristo, lo que usted encontrará es muerte espiritual. No hay vida fuera de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y por esa razón tenemos que permanecer unidos como cuerpo. Y para entender el por qué es una necesidad la unidad física y espiritual en el cuerpo de Cristo, les voy a poner un ejemplo con mucha sabiduría, hermanos. Hay mucha sabiduría y discernimiento en el ejemplo que les voy a poner. El Señor Jesucristo mantuvo siempre la unidad de su cuerpo físico. Siempre se conservó unido. Aún estando en la cruz, aún muriendo, la Biblia dice que no pudieron quebrantarlo físicamente. No pudieron, hermanos, desmembrarlo físicamente. La costumbre romana era que los crucificados les quebraban, literalmente les quebraban las piernas, los desmembraban del cuerpo, les rompían las piernas a esos condenados que estaban en la cruz. Sus cuerpos físicamente eran desmembrados para acelerar el proceso de muerte. Pero la Biblia dice que había dos hombres, dos criminales al lado de Jesús cuando él estaba crucificado, y a ellos
sí les quebraron las piernas, a ellos sí los desmembraron, sus cuerpos fueron rotos cuando estaban clavados en esa cruz. Pero la Biblia me enseña que el cuerpo físico del Señor Jesucristo no lo separaron, no lo dividieron, no lo quebrantaron, no lo desmembraron. El Señor Jesucristo en su cuerpo físico no experimentó ninguna clase de separación, ninguna clase de división. Vamos a ir a la palabra Juan 19:32 para mirar la historia que les estoy contando. Mire cómo comienza la narración. Juan 19:32. Vinieron pues los soldados, ¿y qué hicieron? Quebraron las piernas al primero. Esto, mire, los desmembraron, le rompieron las piernas, quebraron el cuerpo de esos criminales. Asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero mire lo que pasó con el cuerpo de Cristo. 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Repita conmigo: el cuerpo físico del Señor Jesucristo se mantuvo unido aún en la muerte y nunca fue quebrado, ni separado, ni dividido, ni desmembrado. ¿Y sabe qué significa eso? El cuerpo del Señor Jesucristo físicamente se mantuvo siempre unido hasta en su muerte. El cuerpo físico del Señor Jesucristo no fue separado, no fue desmembrado, no fue mutilado, no sufrió ninguna separación, ninguna quebradura de miembros. Y para la mente que tiene sabiduría, para el creyente que tiene discernimiento, esta es una revelación espiritual de la unidad orgánica y corporativa que debe de tener la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted entendió esta palabra, dale gloria a Dios. Si usted entendió esta palabra, alabe su nombre, porque así como el cuerpo de Cristo se mantuvo unido hasta la muerte, así la iglesia debe de permanecer unida en vida y hasta que Cristo la quiera tomar por medio del arrebatamiento. Ahí está la enseñanza. Ahí está la revelación espiritual. Ahí está el discernimiento de la palabra, del por qué la iglesia debe de permanecer unida. No puede quebrantarse, no puede dividirse. Así que si usted andaba pensando irse, dividirse, mire, más vale que le ponga seriedad a esto que le estoy enseñando. El cuerpo de Cristo no puede ser quebrantado. El cuerpo de Cristo no puede ser dividido. El cuerpo de Cristo no puede ser desmembrado. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el cuerpo del Señor se mantuvo siempre unido en la experiencia de la muerte, así también el cuerpo espiritual de Cristo se debe de mantener siempre unido en la experiencia de la vida. Su cuerpo físico se mantuvo unido en la experiencia de muerte. Su cuerpo espiritual, que somos nosotros, debe de permanecer unido en la experiencia de vida. Hay mucho que entender, discernir que el cuerpo de Cristo, ni el físico ni el espiritual, no debe de ser quebrado, no debe de ser mutilado. Y esto habla de que debe de permanecer siempre en unidad. La iglesia, cuerpo espiritual de Cristo, debe de permanecer siempre unida.
Por ello, mi hermano, yo le voy a hablar a creyentes entendidos en esta tarde. Espero que usted sea uno de ellos. Nosotros los creyentes entendidos en esta revelación de la unidad orgánica. La palabra orgánica tiene que ver con la vida, con lo que tiene vida, por la unidad orgánica y corporativa del cuerpo de Cristo. Debemos de evitar el creyente sabio, entendido en el discernimiento de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Debe de evitar toda clase de ruptura, toda clase de separación, toda clase de división que le quieran producir al cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que es la bendita iglesia, la gloriosa iglesia de nuestro Señor. Debemos de evitar toda división, debemos de evitar toda ruptura, debemos de evitar todo aquello que quiera violentar la unidad orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. El Señor puso esa carga en mi espíritu de hablarles de esta realidad espiritual para que usted tenga discernimiento de lo que es la iglesia. Mire que muchas veces caemos solamente en el error humano de ver a la iglesia como una organización, y la iglesia es más que una organización. La iglesia es un organismo que tiene vida. La iglesia es un cuerpo que tiene a Cristo morando, residiendo dentro de ella. Por ello es el cuerpo de Cristo. La iglesia es más que una organización. La iglesia es un organismo viviente. Y por esa vida, nuestro compromiso es, mi compromiso, su compromiso es mantenerse unido al Señor. Gloria a Cristo. Todo aquel, y que se escuche bien clarito y a lo lejos, todo aquello y todo aquel que produzca ruptura al cuerpo espiritual de Cristo, división al cuerpo espiritual de Cristo, es peor que aquellos soldados paganos, impíos, porque aquellos soldados no se atrevieron, aunque eran paganos, aunque eran impíos, aunque eran incrédulos, tuvieron respeto al cuerpo de Cristo en la cruz y no le quebraron sus piernas. Pero todo aquel que se atreve a romper la unidad de la iglesia, a quebrantar la unidad de la iglesia, a dividir la unidad de la iglesia, es peor que un mundano, es peor que un pagano, es peor que un impío, es peor que un incrédulo, hermanos, porque los soldados tuvieron más respeto al cuerpo de Cristo. Y hoy hay gente dentro de la iglesia que no tiene temor, que no tiene respeto para dañar el cuerpo de Cristo, para destruir la bendita iglesia que Cristo compró con su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo creo que esta palabra va a cambiar tu entendimiento. Esta palabra debe de cambiar esos pensamientos diabólicos, malignos, que se están metiéndose quizá en alguno de ustedes, de ser parte de alguna división del cuerpo de Cristo. No podemos participar en eso. Mi hermano, mi hermana, he venido a decirte del Espíritu Santo, no puedes participar en eso. Y por ello te estoy explicando con sabiduría y discernimiento esta palabra. Porque se necesita no tener discernimiento en la realidad espiritual de la iglesia como cuerpo de Cristo para atreverse a producir semejante daño de separación, de división, de ruptura a los miembros de la iglesia como cuerpo de Cristo. Se necesita no tener temor, sabiduría, discernimiento de lo que es espiritualmente el cuerpo de Cristo.
Escucha, porque esto es serio lo que te estoy diciendo. Aquellos que se atreven a romper, quebrar, separar, dividir espiritualmente el cuerpo de Cristo, en realidad no tienen discernimiento de lo que significa la iglesia espiritualmente hablando. Pero en esta tarde, hermanos, yo les vengo a hablar por la palabra, a traerles esta poderosa revelación, esta poderosa realidad de que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que permanecer siempre unida. Y les hablo esto con toda claridad, con toda libertad y con toda autoridad, para que usted tenga temor de Dios, tenga discernimiento de Dios y nunca se atreva a violentar el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Yo se los pido por favor, como hermano en Cristo, como siervo de Cristo, por favor no sea partícipe de aquellos mutiladores del cuerpo de Cristo, porque la Biblia habla de que hay mutiladores del cuerpo de Cristo. Existieron en el pasado, existieron en los siglos pasados, existen ahora en todas las iglesias, y probablemente en esta iglesia se han levantado muchos mutiladores del cuerpo de Cristo. Pero usted no participe en sus obras perversas y malignas, porque la palabra de Dios revela con toda claridad y abunda en la revelación de que la iglesia es su cuerpo orgánico, porque tiene vida; corporativo, porque está compuesto de muchos miembros; y por la vida de Dios que está en nosotros, tenemos que respetar siempre la unidad de la iglesia. La iglesia debe tener unidad, y es necesario por la vida. Al quebrantar el cuerpo de Cristo, provocamos división, y al provocar alguna división estamos dañando la vida espiritual de la iglesia. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor y lo más grave de este asunto es que cuando dividimos la iglesia, desmembramos espiritualmente la iglesia. Cuando sacamos a los miembros, arrancamos los miembros del cuerpo de Cristo, estamos lastimando a Cristo, estamos violentando de nuevo a Cristo, estamos desgarrando de nuevo a Cristo. Y esto es lo grave de las separaciones y divisiones en una iglesia. Cristo sufre, Cristo lo siente. Nunca se preste para hacerle semejante daño a Cristo. No lastime, por favor, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que tú y yo unidos somos el cuerpo de Cristo. Ustedes como iglesia son el cuerpo de Cristo. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo. No le cause daño, no haga sufrir al Señor Jesucristo, no violente a Cristo lastimando su cuerpo. Mire lo que dice, una vez más, regresémonos a 1 Corintios 12:12. Aquí habla de una poderosa realidad, que rápidamente voy a sacar los detalles más importantes. Dice, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo físico, en apariencia el cuerpo físico es uno, y dice que tiene muchos miembros. Por eso en la congregación hay diversidad de miembros. Así es, hermanos, muchos miembros.
Y dice después, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Espiritualmente la iglesia tiene muchos miembros, pero para Dios son uno. Son uno. ¿Y cuál es la identidad de ese uno compuesto de muchos miembros? ¿Cuál es la identidad de ese uno formado de muchos? La frase del texto lo dice. Cristo. Es Cristo. Todos unidos somos Cristo. Obviamente, no físicamente, porque Él está resucitado allá, pero somos la realidad espiritual de Cristo aquí en la tierra. Somos muchos, pero somos un cuerpo. Y ahí viene la comparación. Así también Cristo. O sea que Cristo está formado en la iglesia, compuesto de todos los miembros, formando un solo cuerpo orgánico, unidos todos entre sí, formando la realidad orgánica de Cristo. La iglesia, al ser muchos miembros, en unidad entre todos, formamos la realidad espiritual de Cristo. Todos nosotros los miembros, uno en Cristo. Por eso es grave, violento y maligno y perverso cuando entre nosotros nos arrancamos unos a otros del cuerpo de Cristo. Es grave, perverso y maligno cuando alguien de entre nosotros egoístamente comienza a mutilar el cuerpo de Cristo, desmembrando a los miembros de la unidad orgánica en la iglesia. Usted, mi hermano, debe de saber lo serio de este asunto, de andar arrancando los miembros de una iglesia. Usted debe de saber lo serio de este asunto, de andar sacando los miembros de una iglesia. Eso es desmembrar espiritualmente el cuerpo de Cristo. Yo no entiendo porque hay mucha gente malvada que se les hace fácil andar sacando miembros de una iglesia, de otra iglesia y de otra iglesia y de otra iglesia. Si quieren tener una iglesia, ¿por qué no se van a las calles a evangelizar al incrédulo, al pagano, al idólatra, al satánico, al diabólico, a la lesbiana, a la prostituta? ¿Por qué no van allá a sacar almas de la esclavitud del diablo para traerlos y formar un cuerpo espiritual? Pero es fácil andar sacando miembros de aquí y de allá, miembros de otra iglesia. Eso no es agradable al sentir del Espíritu de Cristo. Eso va en contra de lo que la Biblia dice. Separar a los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo, que te quede bien claro en esta tarde, es muy maligno, pecaminoso. ¿Saben por qué? Porque al sacar un miembro del cuerpo de Cristo, al arrancar un miembro de la iglesia que es miembro del cuerpo de Cristo, escuche, estamos destruyendo la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien bautiza, entiéndase, quien pone al pecador arrepentido, lo pone dentro del cuerpo, porque si usted no sabía, bíblicamente hay un bautismo que se llama bautismo en el cuerpo de Cristo, que es un bautismo espiritual, pero por falta de discernimiento, muchos creyentes ignorantes, faltos de revelación, se atreven
andar arrancando del cuerpo de Cristo lo que el Espíritu Santo va poniendo. Nunca se atreva a hacer eso. Arrancar miembros de la iglesia es arrancar miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Y bíblicamente esto es destruir la obra del Espíritu Santo en esa iglesia, en ese cuerpo. Vamos a mirar primero el versículo que sigue. Precisamente estoy hablando en el contexto. Versículo 13, miren lo que dice. Miren lo serio del asunto y póngale discernimiento a esto. Léalo conmigo. Porque por un solo Espíritu, ese es el Espíritu Santo, fuimos bautizados. ¿Dónde? En un cuerpo. Y ese no es el bautismo en agua, ese no es el bautismo en el Espíritu Santo, ese no es el bautismo en la cruz de Cristo, ese es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es el primer bautismo espiritual que experimenta aquel que se arrepiente y viene a la iglesia. El Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo de Cristo. Y qué trágico que de repente al año, 2 años, venga uno endiablado y se lo lleve. Venga un cabezón sin temor de Dios, sin discernimiento y de manera fácil. Lo que hizo el Espíritu Santo de integrarlo, venga aquel endiablado y se lo lleve y lo arranque, hermano, y lo desmiembre del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta lo trágico del asunto? Por eso no se preste para las divisiones. No se ande prestando para eso. Demuestre que es un creyente entendido y con temor de Dios en la palabra, porque por un solo Espíritu, esa es la obra del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora entiendes lo maligno de andar arrancando miembros de aquí y de allá, de andar sacando miembros de una iglesia. Es violentar, afrentar la obra del Espíritu Santo, que es la integración orgánica de los creyentes en una sola realidad, el cuerpo espiritual del Señor. Oh, mi hermano, yo deseo que esta palabra se te meta a lo profundo de la conciencia y de tu espíritu humano, y que aprendas a discernir esta situación, que como miembros del cuerpo de Cristo debemos de luchar por permanecer siempre unidos, evitar toda clase de división, rechazar toda oferta de irme a otra congregación. Si Cristo me integró, si el Espíritu Santo me bautizó en este cuerpo espiritual llamado oasis de esperanza, ¿qué tengo yo que andarle haciendo caso al diablo para irme fuera de la unidad de la iglesia? ¿Qué tiene usted que andarle haciendo caso al diablo para irse fuera de la unidad de la iglesia? Si usted está aquí es por un propósito. Si usted está aquí es porque el Espíritu Santo lo integró aquí. Si usted está aquí es porque el Espíritu Santo quiso bautizarlo en este cuerpo llamado oasis de esperanza. Usted debe de entender esto. Primera de Corintios 12:27 lo dice claramente. El mismo capítulo, pero más adelante, versículo 27, mire. Si no le queda claro esto, yo no sé qué es lo que tenga usted en la cabeza. Si usted se sigue prestando para esas actitudes de divisiones, de separación,
Yo no sé qué es lo que tenga espiritualmente, yo no sé lo que sea usted espiritualmente, porque la palabra es clara. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Por ello Dios, hablando por medio del apóstol Pablo, miren, nos da una seria advertencia contra aquellos malvados que se dedican a dañar el cuerpo de Cristo, porque en todos los tiempos hay gente maligna dentro de la iglesia que se levanta provocando divisiones, arrancando, sacando miembros de las congregaciones, lastimando y sangrando de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:2, mire lo que dice. Filipenses 3:2. Es fuerte, es fuerte. Y no lo digo yo, así les dice el Espíritu Santo a esa gente malvada, impía, que estaba dentro de la iglesia y que se levanta y que son capaces de andar arrancando, de andar sacando, de andar desmembrando espiritualmente la iglesia. Mire cómo les dice el Espíritu Santo: guardaos de los perros. ¿Y quiénes son los perros? Según el contexto, ¿quiénes son los perros? ¿A quién el Espíritu Santo les llama perros? Para empezar, el perro en la Biblia es un animal inmundo. Y yo creo que todo aquel que se levanta en una iglesia para andar dividiendo la iglesia es un hombre, sea hombre o sea mujer, es una persona que se llenó de inmundicia, porque se necesita tener inmundicia en el corazón para no tener ningún respeto, ni amor, ni reverencia, para dañar, para destruir la iglesia como cuerpo de Cristo. La Biblia les compara como los perros inmundos, y la advertencia es para ti y para mí: guárdate de los perros, cuídate de esas personas malignas, cuídate de ellos, porque van a querer seducirte, porque van a querer convencerte, porque van a hacer hasta lo imposible para seducirte y arrancarte del cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo te puso. El Espíritu Santo te dice: guárdate de los perros. ¿Y quiénes son los perros? La segunda frase: guardaos de los malos obreros. ¿Y quiénes son los malos obreros? Los que un día estuvieron trabajando. Malos obreros fueron personas que estuvieron sirviendo, a lo mejor en un ministerio, a lo mejor en un pastorado, pero se llenaron de inmundicia, se llenaron de maldad, se perdieron, hermanos, y dejaron el temor de Dios. Y a esas personas no les importa andar quebrando el cuerpo de Cristo, andar dañando el cuerpo de Cristo. Ellos no tienen misericordia, ellos no tienen compasión por la unidad de la iglesia. Ellos solamente les importa llenarse egoístamente del beneficio de los miembros que van arrancando de las iglesias, sin importarles la salvación de sus almas. Tenga mucho cuidado de esos perros malignos, obreros malvados, malos obreros, como dice la palabra. Y mire por qué la contundencia de llamarles perros y malos obreros, por lo que hacen. La última frase: por lo que hacen. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. La palabra mutilar
entiéndase arrancar, cortar, cercenar. Mutilar es quitar por la fuerza, arrancar una parte del cuerpo violentamente, sin misericordia. El arrancar y sacar miembros del cuerpo de Cristo. Esto es sacando los miembros de las iglesias debidamente instituidas por Dios, porque hay iglesias debidamente instituidas por Dios que tienen el testimonio que comenzaron de abajo, sufriendo con dolores de parto para que los creyentes se afirmaran. Todo el trabajo, todo el sufrimiento, todo el sacrificio que nos cuesta a nosotros los pastores desde salir afuera a evangelizar, ganando las almas y traerlas a Cristo para que se arrepientan, para que sean salvas, para que crezcan, para que Cristo sea formado en ellos y que de repente venga un mal obrero que no sufrió nada, que no pagó ningún precio, que no le costó nada y que arranque violentamente a ese miembro del cuerpo de Cristo. Oiga, hermano, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le podemos llamar esa acción? Una acción maligna, una acción perversa. Bendito es el nombre del Señor. ¿Saben qué es lo que me llama la atención en este texto? Ya estoy así de terminar. Me llama la atención en este texto que 3 veces, si usted lo está leyendo conmigo, 3 veces dice: guardaos, guardaos y guardaos, dando a entender que Dios quiere que la iglesia verdaderamente se cuide de no permitir, de no dejar, de no contribuir, de no participar, de que el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, no sufra daño, no sea quebrado, no sea mutilado, no sea desmembrado. Nosotros tenemos ese compromiso de cuidarnos y cuidar a los demás para que como cuerpo no venga ningún inmundo a arrancarnos, a mutilarnos de donde Dios nos plantó. Para Dios, la unidad de la iglesia es muy importante. Mire, Efesios 1:22. Espíritu Santo, dale discernimiento en esta palabra. Que entiendan lo que yo entiendo, Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está hablando del cuerpo de Cristo. Los pies que se mencionan ahí son los pies del cuerpo espiritual que es la iglesia. La cabeza que se menciona ahí es Cristo, la autoridad máxima de la iglesia. Pero mira el versículo 23. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es su cuerpo. Y mire, la iglesia como cuerpo es la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Y eso es demasiado profundo. Eso es demasiado poderoso. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y es la plenitud de Cristo en la tierra. O sea que no es cosa sencilla cuando la iglesia empieza a dividirse. No es cosa pequeña. No minimices esa acción
de andar arrancando, sacando, mutilando, dividiendo el cuerpo de Cristo. Una iglesia unida es una iglesia que expresa la plenitud de Cristo. La unidad de la iglesia expresa la plenitud, el acabose, la perfección, el todo, lo perfecto de Cristo aquí en la tierra. Y por ello es muy importante mantenernos siempre unidos. Ya para ir terminando, Efesios 4:2. Solamente 2 citas más y termino. Efesios 4:2, y vamos a hacer una lectura corrida hasta el versículo 4 de manera rápida. Mire lo que dice: con toda humildad y mansedumbre es lo que tenemos que hacer para no permitir la división. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo que sigue: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4: un cuerpo y un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, no dividir, no mutilar, no separarnos, sino con toda humildad y mansedumbre mantenernos unidos, formando el cuerpo de Cristo. Para esto fuimos llamados y para esto fuimos plantados en esta iglesia, para ser parte de la realidad espiritual de su cuerpo. Ahora yo te voy a poner a pensar en esto. Otro ejemplo lleno de sabiduría y de discernimiento. Escucha con mucha atención. Piensa seriamente lo que te voy a decir. Si Moisés, la historia de Moisés, por golpear la roca, y la roca era figura, solamente era figura de Cristo, no era la realidad de Cristo. La roca solamente era el símbolo, la figura. Y si Moisés, por golpear la roca, figura de Cristo, fue privado del reposo de Dios y no entró a la tierra prometida, piensa, un momento por favor, piensa y considera en aquellos que se atreven a desgajar, a romper, a mutilar, a arrancar, a desmembrar la realidad, no la figura, la realidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Piensa en la sentencia de condenación que se están echando encima. Si aquel hombre, por golpear lo que era una figura, Dios le dijo: no entrarás. Imagínense aquellos que se la pasan golpeando el cuerpo de Cristo, lastimando el cuerpo de Cristo, sangrando el cuerpo de Cristo, mutilando el cuerpo de Cristo. La terrible sentencia que tienen sobre ellos. Yo creo que muchos se van a perder por esa razón. Yo creo que muchos serán condenados por esa razón, porque no es cualquier cosa tocar el cuerpo de Cristo. Varón, ¿qué harías tú? Maridos, hermanos casados, ¿qué harían ustedes si miran que otro hombre está tocando el cuerpo de sus esposas? ¿Cuál sería la reacción de ustedes? Que miren que otro hombre está agarrando las piernas a su mujer, la está manoseando, la está tocando, la está jalando violentamente, peor aún, la está golpeando
violentamente, ¿qué harían ustedes como esposos? ¿Usted que Cristo se quedará callado? ¿Usted cree que Cristo el Señor se quedará quieto, se quedará sin hacer nada? Al mirar cómo violentamente golpean su iglesia, su cuerpo espiritual. Tenemos que agarrar seriedad en esto. Tenemos que agarrar temor de Dios en esto. La última cita, Colosenses 3:15. Y aquí nos ponemos en pie. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿En qué? En un solo cuerpo. Y por esa bendición, por ese privilegio, usted y yo tenemos que ser agradecidos. Y por agradecimiento de que Dios me dio la oportunidad de ser parte de una iglesia, no dejaré que nada me saque, no dejaré que ningún diablo me arranque, no dejaré que ningún demonio me divida, me eche fuera el cuerpo de Cristo. Póngase en pie, por favor.